Bien, vamos a ver. Voy a explicaros, algunos ya lo sabréis y para otros puede ser de gran utilidad porque no lo conozcan o simplemente no conozcan todos los usos que puede tener este instrumento que os voy a mostrar, todas las funciones y todo el partido que se le puede sacar al compás de demora y la diferencia con el compás de marcaciones, que muchas personas lo confunden, ¿vale? Antes de nada, es importante recordar lo que era un rumbo, una demora y una marcación. A ver, os pongo aquí este ejemplo. El rumbo, recordad, tanto el rumbo como la demora como la marcación son ángulos, ¿vale? El rumbo es el ángulo que existe entre el norte y la línea de crujía de nuestro barco, ¿vale? Este ángulo que se forma aquí sería el rumbo. Esto aproximadamente es un rumbo 50. ¿Por qué? Acordaros, los rumbos circulares son 360 grados de una circunferencia. Aquí estaría el 90, pues más o menos este barco iría a un rumbo 45 o 50, ¿vale? Bien, ese es el rumbo, ángulo que hay entre el norte y la línea de crujía de nuestro barco. Después tenemos la demora, que es lo que medimos con el compás de demora. La demora no hace referencia al ángulo entre el norte y la línea de crujía de nuestro barco, como hacía el rumbo. La demora es el ángulo que existe entre el norte y el objeto que yo estoy visualizando con el compás de demora o con el compás de mi barco, ¿vale? Si tengo proa al objeto. Entonces, en este caso, este objeto que está aquí, que puede ser otro barco, un faro, cualquier otro relieve de la carta, tendría pues esta demora. Este ángulo sería la demora, ¿vale? Ángulo que hay entre el norte y el objeto. Y por último tenemos la marcación, que la marcación es el ángulo que hay entre, ya aquí nos olvidamos del norte, porque la marcación es el ángulo que hay entre la línea de crujía de mi barco y el objeto al que le estoy tomando la marcación, ¿vale? Este ángulo sería la marcación. De ahí, básicamente, los dos instrumentos que os voy a mostrar hoy. Esto sería un compás de marcaciones, ¿vale? Aunque entendiendo bien su funcionamiento, también se puede utilizar como un compás de demora, pero para un compás de demora es mucho más rápido la visualización a través del otro instrumento, ¿vale? Si yo pongo este compás de marcaciones enfilando esta línea roja con la línea de crujía de mi barco, ¿vale? Puedo saber a qué marcación tengo los objetos a que le esté tomando la marcación. Si tengo un barco aquí por mi través de estribor, pues sería marcación 90 estribor. Si lo tengo por aquí, ¿vale? Siempre esto alineado con la línea de crujía de tu barco, ¿vale? Y tomándola generalmente siempre desde la rueda, desde la popa del barco, desde el centro de la crujía hacia popa, ¿vale? Si tengo un barco por aquí, pues lo tendría marcado al 60 de estribor. Si lo tengo por la banda de babor, lo correcto sería decir 90 babor o 270 si queremos hablar de rumbos circulares, ¿vale? Pero lo normal es utilizar de 0 a 180 para hablar de estribor y de 0 a 180 refiriéndonos a babor si lo visualizamos por la banda de babor, ¿vale? También, como digo, este compás de marcaciones se puede utilizar para calcular la demora, ¿vale? Leyendo la lectura que nos marca la ruedecita de abajo, ¿vale? Pero para las demoras es mucho mejor utilizar este tipo de compás, este o alguno similar, que nos la va a dar mucho más rápido. ¿Cómo tomaríamos la demora? Pues os pongo un ejemplo. Imaginaros que aquí hay un faro, ¿vale? Con este compás, a través de este cristal, me lo acerco a uno de los ojos, ¿vale? Y coloco el objeto al que le esté tomando la demora encima justo del cristal, justo en el centro donde está, ¿vale? Y ahí lo que pasa es que la cámara no lo enfoca bien, voy a intentar a ver si lo enfoca. Ahí me da una lectura del rumbo circular, es decir, de 0 a 360, que sería la demora. El ángulo, ahí estoy midiendo el ángulo que habría entre el norte y el objeto al que estoy mirando, ¿vale? El ángulo, la lectura que te dé el interior del cristal, que va de 0 a 360, pues esa sería la demora que hay del norte, es decir, el ángulo que habría del norte al objeto. ¿Y qué utilidad tiene eso? Pues importante, la principal de este tipo de compás es poder situarnos en la carta. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que aquí en la carta, no lo veis de arriba, tenemos un faro aquí, concretamente el faro del rompido, y una antena de radiotelevisión que la tenemos por aquí. Bien, pues si yo voy navegando con mi barquito por aquí y quiero saber exactamente dónde estoy, coloco mi regla de rumbo, ¿vale? Imaginaros que cuando estoy aquí, tiro una demora a la antena que tengo en la carta, ¿vale? Imaginaros que me da 45. Bien, pues coloco el centro de mi regla de rumbo
en el objeto al que le he tomado la demora, concretamente la antena, y coloco la regla del rumbo al revés y marco los 45 que me ha dado. Concretamente estaríamos aquí. Y ahora trazo... Bueno, ¿y por qué la coloco la regla del rumbo al revés? Muy fácil, porque yo estoy tomando, cuando tomo la demora, la tomo del mar hacia tierra, ¿vale? Entonces la regla tendría que estar al derecho. Pero como cuando la pinto, coloco la regla de rumbo en el objeto, la voy a pintar ahora de tierra hacia el mar. Entonces le tengo que dar a la regla le tengo que dar la vuelta, o bien sumarlo o restarle 180 a la demora que te haya dado. Entonces lo más rápido es, si yo voy del mar a tierra y estoy tomando una demora en esa dirección, del mar a tierra, y si me da 45, como este es el caso, cuando vaya a pintarla, me voy al objeto al que le he tirado la demora, como ahora la voy a pintar en el sentido contrario al que la he tomado, le doy la vuelta a la regla, ¿vale? Me aseguro de que esté derecha y la pinto, 45, me ha dado. Y ahora trazo una recta desde la antena, desde el objeto en este caso al que le he tomado la demora, ¿vale? A la que me ha dado, que ha sido 45, y trazo una regla. Ya sé que estoy en algún punto de esta línea, pero quiero saber exactamente dónde estoy. Entonces, una de las maneras para situarnos es mediante la toma de dos demoras simultáneas. A la vez que le tomé la demora a la antena, le tomo una demora a otro punto que esté viendo desde el barco y que a su vez esté pintado en la carta, porque si estás viendo desde el barco un objeto que no está pintado en la carta, pues evidentemente no te puedes situar con esa lectura. Necesitas verlo navegando y que esté visualizado en la carta. En este caso teníamos la antena y tenemos el faro del rompido, ¿vale? Cuando he tomado la demora al faro del rompido me ha dado 350, pues igual como ahora la he tomado antes del mar a tierra y ahora la voy a pintar de tierra al mar, regla del rumbo al revés. El centro de la regla justo en el punto donde al objeto al que le he tomado la demora y marco el 350. En este caso está aquí, el 350 porque es la lectura que me ha dado la demora, ¿vale? Y pinto una línea desde el faro del rompido hacia la marca, que es la marca obtenida por la demora que he pintado. Bien, donde se crucen las dos líneas de demora que he marcado, en este caso aquí, ahí estaré situado, ¿vale? Esto es una manera de situarnos en la carta utilizando el compás de demora. Pero es que el compás de demora tiene muchas funciones y utilidades más, y además muchas relacionadas con la seguridad, que es importantísima, sobre todo aquellas embarcaciones que no tengan radar ni ICE, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo navegando de noche, nos permitiría saber si algún otro barco al que vemos de noche o de día trae rumbo de colisión con nosotros. Esto es muy fácil si tenemos un ICE o un radar, pero si no tenemos nada, podemos saberlo utilizando este compás de demora, ¿vale? Este o alguno similar. ¿Cómo lo sabremos? Imaginaros que vais navegando de noche o de día y veis un barco o una luz, ¿vale? Igual, lo hacemos exactamente igual que con la carta, es decir, me acerco el compás de demora a uno de mis ojos, coloco el barco o la luz por encima del visor y tomo nota de los grados que estoy leyendo aquí en el cristal del compás. Imaginaros que me da 100, ¿vale? Bien, a los 2 minutos lo vuelves a tomar la demora al mismo objeto. Si te vuelve a dar 100, lo vuelves a apuntar. Pasas 2 minutos, vuelves a medir. Si te vuelve a dar la misma demora continuamente cada vez que mides, es que ese barco al que estáis tomando la demora va a rumbo de colisión con vosotros o ustedes con él, ¿vale? Entonces, o bien vosotros alteráis el rumbo o bajáis velocidad o disminuís, pero no podéis seguir navegando manteniendo siempre la misma demora, porque eso quiere decir que vais a rumbo de colisión. ¿Cómo podréis saber si el barco os pasará por proa o por popa? Muy fácil. Si yo cojo mi compás de demora y le tomo la demora al barco, siempre que el barco esté a estribor, ¿vale? Luego veremos cómo se interpreta cuando el objeto o el barco está a babor. Si yo tomo una demora a un barco o a una luz que voy viendo de noche a mi estribor y a los 2 minutos vuelvo a tomar esa otra demora y veo que la demora va creciendo, ¿vale? Pues quiere decir que el ángulo, si la demora va creciendo, al barco que estoy viendo por estribor o la luz que estoy viendo por estribor, si va creciendo, quiere decir que el ángulo, que acordaros era la demora era el ángulo que iba que comprendía el norte verdadero con el objeto. Bueno, en este caso, si lo estoy tirando con un compás magnético, será el norte magnético, ¿vale? Respecto al objeto. Pero eso tiene poca trascendencia a la hora de saber si el barco os pasará por proa o por popa. Tomáis demora al objeto, si hemos dicho si está en estribor, si está en nuestra banda de estribor y la demora va cada vez creciendo, quiere decir
que ese ángulo es cada vez mayor y el barco os pasará por popa, vosotros pasaréis delante, ¿vale? Y si la demora cada vez es más pequeña, quiere decir que el barco os pasará por proa, ¿vale? Si cada vez vais tomando demora y antes te dio 100, luego te da 50, luego te da 40, es decir, va trayendo cada vez un ángulo más pequeño, pues quiere decir que os pasará por proa, ¿vale? Porque el ángulo se va cerrando, entonces el barco os pasará por delante. Bien, si lo veis por babor, la interpretación es al contrario, es decir, si veis un obstáculo que se va moviendo, un barco de día o de noche, y veis que la demora cada vez va siendo más pequeña, ¿vale? Si el ángulo de la demora va siendo cada vez más pequeño, ese barco os pasará por popa, ¿vale? Y si el ángulo es cada vez más grande, ¿vale? Porque acordaros, los ángulos van del 360, da toda la vuelta al cero y se lee en el sentido de las agujas del reloj. Si el ángulo, cada vez que tomáis la lectura con el compás de demora a un barco o a una luz que se va moviendo, que veis por vuestra banda de babor, si ese ángulo cada vez va siendo más grande, viéndolo por la banda de babor, quiere decir que el ángulo cada vez es mayor, como el ángulo es circular en el sentido de la aguja del reloj, si el ángulo cada vez va creciendo, quiere decir que ese barco os va a pasar por vuestra proa, ¿vale? Entonces, resumimos, vemos un obstáculo que se mueve, evidentemente, ¿vale? Lo vemos por la banda de babor. Si el ángulo de demora va siendo cada vez mayor, pasará por proa. Si va siendo menor, pasará por popa. Si se mantiene igual, estamos en rumbo de colisión. Si lo vemos por la banda de estribor y el ángulo cada vez va siendo mayor, ¿vale? Nos pasará por popa. Y si va siendo menor, nos pasará por proa, ¿vale? Esta es una de las funciones que tiene el compás de demora. Cuando vamos navegando por la costa, también nos permite situarnos. También podemos situarnos sin tener que trazar, situarnos no, calcular distancia. Igualmente, si tenemos un radar, la distancia se calcula más fácil. Pero si no tenemos radar ni ICE, incluso si no tenemos siquiera GPS, ¿vale? Podemos situarnos con un simple compás de demora, siempre que vayamos navegando más o menos paralelo a la costa, ¿vale? Nos permite calcular las distancias, siempre que visualicemos la costa, claro. Si no vemos la costa, no podemos calcular la distancia con el compás de demora. ¿Cómo calcularíamos la distancia? Bien, para esto necesitaríais un papel y un lápiz o un bolígrafo y un reloj, ¿vale? Bien, os explico cómo sería, es muy fácil. Tomamos demora a un objeto, ¿vale? Concretamente voy navegando por aquí, solo tengo un punto de referencia y quiero saber la distancia. Con el ejercicio que hemos hecho antes nos da la situación. Sabiendo la situación también podemos calcular la distancia, porque yo en la carta mido con un compás la distancia que tengo aquí, me voy a la escala de latitudes de la carta, como sabéis que un minuto es una milla y las escalas de latitud de las cartas va de minuto en minuto, pues simplemente extrapolamos esta distancia a la que me ponga en la escala de latitud y si me marca un minuto, pues sé que estoy a una milla, que me marca 3 minutos, pues 3 millas, ¿vale? Bien, pero imaginaros que queréis hacerlo con un compás de demora y no os habéis podido situar previamente y simplemente queréis saber la distancia. Bien, pues tomamos una demora a un punto, en este caso al faro. Anotamos la hora a la que hemos tomado la demora y anotamos la velocidad. Muy importante, ¿vale? Esto saldrá la distancia más exacta cuanto más constante sea la velocidad, evidentemente, e intentando mantener el rumbo. Bien, pues imaginaros que voy a 10 nudos. Ya quisiera yo ir en mi velero a 10 nudos, ¿vale? Pero bueno, como es un ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos a 6 nudos, que eso ya es más fácil de alcanzar. Vamos a 6 nudos. Bien, pues lo que tengo que hacer es ir tomando continuamente demora al mismo punto hasta que la demora me varíe, ¿vale? En el momento que he tomado, que se me ha olvidado decirlo, en el momento que habéis tomado la primera demora, ponéis un cronómetro en marcha, ¿vale? Lo ponéis en marcha y cuando las sucesivas demoras que vayáis tomando varíen en 6 grados, ¿vale? ¿Por qué 6 grados? Porque hemos dicho que vaya a 6 nudos. Si fuerais a 20 nudos, pues cuando la demora varíe en 20 grados. Si vais a 3 nudos, pues cuando la demora varíe en 3 grados, ¿vale? Bien, cuando eso pase, cuando haya una diferencia en grados respecto a la demora
que sea igual que la velocidad que lleváis. En el primer ejemplo que os he puesto, 6 nudos, pues cuando la demora varíe 6 grados, paráis el crono, ¿vale? Y imaginaros que el crono ha corrido 30 segundos, acordaros, un minuto es una milla, ¿vale? 30 segundos es la mitad de un minuto, estaréis a media milla de distancia. ¿Que el crono ha pasado un minuto justo? Pues estáis a una milla. Perdón, sí, os lo he dicho bien. Si pasan 30 segundos, estáis a media milla. Si pasa un minuto, estáis a una milla. Si pasa 0,20, si pasan 20 segundos, ¿vale? Pues estaréis a 0,2 milla, ¿vale? Y un poco esta sería la manera de calcular distancias tomando el compás de demora, ¿vale? Y bueno, si queréis aprender en la práctica todos estos conocimientos y muchos más, así como realizar prácticas de vela de crucero, obtener la titulación del PER, PNB, licencia de navegación, cursos de radio y adquirir y aprender muchísimos conocimientos náuticos, aquí tenéis mi página web de www.onubasailor.com. Estamos en Huelva, concretamente en la Marina del Nuevo Portil, y os aseguro que haréis unas prácticas muy divertidas y aprenderéis muchísimo, que es de lo que se trata. Un abrazo, hasta ahora.